35. Los días miércoles, hermanos, estamos estudiando una serie que le puse como título Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Y ha sido maravilloso, hermanos, conocer cada uno de los, o algunos o varios de los nombres, hermanos, con los cuales Dios se da a conocer en su palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a conocer uno más, y este es Jehová Shammah. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. El nombre que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy es Jehová Shammah. Hay quien lo escribe Shammah, tal como lo van a ver ustedes proyectado. Hay quien lo escribe Jehová Shammah, también está bien. De hecho, es como aparece, hermanos, en nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 48, versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto para poder comprender de dónde se deriva este nombre que Jehová el Señor decide utilizar para darse a conocer, hermanos, a su pueblo, al pueblo de Israel, y que sin duda también es un nombre a través del cual, hermanos, Dios quiere que lo conozcamos. La Biblia dice, hermanos, específicamente en el libro de Ezequiel es un libro interesante, porque es un libro, hermanos, en el que el profeta Ezequiel empieza a predicar la palabra, hermanos, en una época en la que la nación de Israel, hermanos, ha venido a menos, ha caído en decadencia. La palabra de Dios dice, hermanos, que todas las profecías, hermanos, del profeta Ezequiel ocurrieron durante el cautiverio en Babilonia. En Jerusalén, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado, hermanos, cautivo a gran parte del pueblo de Babilonia, y en Jerusalén, hermanos, únicamente había dejado un pequeño remanente de la población, que básicamente era la gente pobre o la gente que vivía en situación miserable. La Biblia dice, hermanos, que el espíritu del pueblo había sido quebrantado debido a su continua dureza de corazón. Para ese momento, hermanos, para el momento en el que el profeta Ezequiel es levantado por Dios, el pueblo de Israel prácticamente lo había perdido todo. La gloria de la nación, aquella riqueza, aquella prosperidad, todo lo que Israel había sido en el pasado, hermanos, había desaparecido, porque prácticamente, hermanos, ya no existía, lo habían perdido a causa de su rebeldía. Sin embargo, Dios había prometido ser un Dios fiel, que aunque ellos se olvidaran de su pueblo, Él nunca se iba a olvidar de ellos. Y entonces, hermanos, a través del profeta Ezequiel, Dios les hace una promesa de restauración, de esperanza y de consolación. Y les dice que un día futuro Él los va a devolver a su tierra, les va a permitir levantar de nuevo el templo, y que la presencia de Jehová el Señor va a volver a estar allí para siempre. Va de nuevo. En un día futuro, hermanos, el pueblo de Israel va a recuperar su tierra. El Mesías, el Señor Jesucristo, va a regresar por segunda vez, y su gloria, la gloria de Cristo, estará allí en ese templo, hermanos, en su casa, que un día será levantada y será reedificado de nuevo. Y en ese momento, hermanos, la profecía o el nombre Jehová Shammah, que significa el Señor está allí o Jehová está allí, se va a cumplir en todo su esplendor, en todo su esplendor. ¿Cuál es la importancia, hermanos, del nombre Jehová Shammah? Bueno, es que una cualidad que tenía el pueblo de Israel, una cualidad que tuvo el pueblo de Israel, hermanos, desde que se formó como nación y prácticamente durante todo el tiempo, es que, a diferencia de otras naciones, la presencia misma de Dios iba delante de ellos. Una característica
que tenía el pueblo de Israel, que no tenía ninguna otra nación, es que Jehová su Dios siempre, la presencia de Jehová su Dios siempre estaba con ellos. Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21, y vamos a ver también nosotros, hermanos, que el día de hoy la presencia de Dios, la presencia de Cristo invariablemente siempre está con nosotros. Hoy voy a repetir en varias ocasiones una frase, hermanos, que he aprendido a través del tiempo, y es el hecho de que el cristiano es una persona que jamás estará sola, porque la presencia del Señor siempre está con nosotros. Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice la palabra de Dios así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Jehová el Señor, hermanos, era un Dios tan amoroso, tan al pendiente de su pueblo estaba, que no había un momento en el día, no había un momento en la noche, no había un momento en medio de la oscuridad, no había un momento en medio del calor, hermanos, del sol en el desierto, en el que ellos estuvieran solos, porque Él iba delante de ellos. No es alguien que iba en la retaguardia y los mandaba por delante para que ellos se enfrentaran las cosas solo, y después Él los alcanzaba y les preguntaba qué les había pasado. No. La palabra de Dios dice que Jehová iba delante de ellos, abriéndoles camino, dirigiéndolos, estando con ellos, dándoles la dirección, decirles hacia dónde avanzar, dónde detenerse, dónde establecerse por un tiempo. Vamos, hermanos, al libro de Salmos, capítulo 34, y vamos a plantearnos, hermanos, las siguientes preguntas, y vamos a escuchar las siguientes ideas. Ahora, en este tiempo de gracia, en nuestros tiempos, hermanos, el cristiano, tú y yo, hermano, hermana, podemos estar seguros de que Jehová Shammah, el Dios que está allí, es alguien que también, hermanos, está con nosotros. Quiero que te plantees la siguiente pregunta. Cuando estamos pasando, hermanos, ¿no es cierto que cuando estamos pasando por tiempos difíciles y oscuros, una de las cosas de las cuales queremos estar seguros es que Dios está con nosotros? Hermanos, ¿no es cierto que cuando estamos en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en enfermedad, en angustia, en desesperación, en ansiedad, una de las cosas que más quisiéramos saber con certeza es que Dios está allí? Bueno, vamos al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, y el Salmo 145, versículo 18, y vamos a ver algo maravilloso, hermanos. El cristiano es una persona que jamás estará sola, porque Jehová Shammah, el Dios que está allí, es alguien que siempre está con nosotros, y que así como fue delante de su pueblo, del pueblo de Israel, hermanos, así va delante de nosotros y está con nosotros siempre. El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Vamos a resaltar tres ideas. La primera, cercano. Dios, hermanos, nunca va a estar lejos de nosotros. No es alguien que tenemos que correr a buscarlo para encontrarlo, o decirle: Señor, ¿por qué me has dejado aquí solo? ¿Por qué has permitido que yo entre en esta circunstancia, o esté en esta adversidad, o esté enfrentando este problema? Señor, ¿por qué te quedaste atrás? No, Él siempre está cerca. Cuando más solos nos sentimos, cuando más desesperados estamos, cuando más confundidos, hermanos, nos encontramos, cuando vienen preguntas, cuando vienen situaciones, hermanos, a nuestra vida, es cuando más debemos de recordar que Dios está cerca. Cercano está Jehová al quebrantado, para salvar al contrito, al que siente que su corazón se ha oprimido por las circunstancias que está viviendo. Pero también dice que está cerca de los que le invocan. Hermanos,
Hace rato el hermano Alfredo decía con justa razón que ahora que él estuvo pasando también por COVID, había momentos de tanto malestar que decía que tal vez no tenía la fuerza o las ganas para orar, pero él decía, me esforzaba en hacerlo. Y es que es cierto. Lamentablemente, cuando el ser humano, y desafortunadamente un buen número de cristianos también actuamos de esa manera, cuando estamos en medio de las pruebas, cuando estamos en medio de la adversidad, hermanos, es cuando dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir al templo y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué el accidente no le pasó a mi vecino que es borracho, que es ladrón, que es golpeador, que es maldiciente? ¿Por qué no le pasó a tal persona? Y empezamos a compararnos, empezamos a preguntarle a Dios por qué no le pasa a otro. No. Cuando nosotros estamos quebrantados, podemos y debemos de estar seguros que Jehová Shammah está cerca del quebrantado y especialmente nosotros debemos de invocarle. Acompáñenme, hermanos, al libro de Jeremías. Jeremías, hermanos, fue un profeta de Dios que vivió más de 40 años la oposición de su pueblo, que más de 40 años sufrió rechazo, sufrió burlas, lo acusaron de ser traidor. El propio rey, hermanos, lo tomó y lo lanzó en un pozo de agua cenagosa. Le aventaban un pedazo de pan duro allí de manera injusta. Y hubo un momento, hermanos, en el que el espíritu de Jeremías se quebrantó, como se puede quebrantar el espíritu de cualquiera de nosotros. La gente a su alrededor se burlaba de él, cuestionaba dónde estaba su Dios, y honestamente llegó un momento en la vida de Jeremías en que empezó a preguntarse si Dios estaba con él o no. Y vamos a ver qué es lo que hace Dios, qué es lo que le demuestra a Dios. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 10. Porque escuché la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Sin embargo, Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hermano amado, Jehová el Señor, Jehová Shammah, está contigo allí en la habitación. Varios de nuestros hermanos que están conectados, hermanos, están pasando por COVID. Algunos, gracias a Dios, ya pasamos por eso y salimos con bien. Yo quiero decirte, hermano amado, que allí en esa habitación donde tú estás aislado, a donde no puedes recibir a lo mejor a tu familia, donde no los puedes abrazar, donde tienes que sufrir la temperatura, quizás la falta de oxigenación, quizás el dolor corporal, Dios está allí contigo, no estás solo. Él está allí contigo como poderoso gigante. Quiero hablarle a los hermanos que lamentablemente, hermanos, han padecido la muerte de un padre, de una madre, de una esposa, de un hijo, de un amigo, de un compañero de trabajo. Hoy en día, hermanos, el COVID nos ha robado muchas cosas. Nos ha robado a los amigos, a los seres amados. Nos ha robado la oportunidad de acudir a un velorio. Nos ha robado la oportunidad de abrazar a los hermanos. Nos ha robado la oportunidad de acercarnos y llorar con ellos. Nos ha robado muchas cosas. Lamentablemente, hermanos, incluso hay personas que hoy están viviendo lo que se conoce como duelos de racimo. ¿Qué es un duelo de racimo? Es un duelo, hermanos, en el que un hermano apenas se está reponiendo porque murió su padre, ya murió su madre, ya murió su hermano, ya murió su amigo, ya murió su compañero de trabajo, y una serie de personas, hermanos, está allí. Y hermanos, lamentablemente hoy los duelos no se pueden ni siquiera vivir como siempre, pero Dios está allí. Jehová Shammah está allí contigo, abrazándote, amándote, consolándote, fortaleciéndote, ayudándote. Dicen los especialistas en tanatología, hermanos, y dicen los psicólogos que de la muerte de los seres amados el ser humano nunca se repone, y que es un dolor que se lleva toda la vida. Yo personalmente, hermanos, no concuerdo del todo con esa idea. Sí creo que el dolor es fuerte, porque lo hemos vivido todos. Sí creo que el dolor dura mucho tiempo,
pero también creo con base en la palabra de Dios que el Señor está allí para sanar al contrito, para restaurar su vida, para levantar su ánimo. Está como poderoso gigante para tomarlo y llevarlo en sus brazos por el tiempo que sea necesario. Y por eso es que el quebrantado y el que invoca puede esperar de Dios lo que recibió Jeremías en su vida, la fortaleza y el ánimo. Así que, hermano, no te encierres en tu dolor, no te encierres en tu tristeza, vive tu duelo. Sal adelante de la enfermedad, pero permite que Jehová Rafa, del cual ya prediqué, te sane. Porque dice la palabra de Dios que Jehová Rafa tiene el poder de sanarnos del pecado, de sanarnos de cualquier enfermedad física, mental, emocional o psicológica. Respeto lo que dice el tanatólogo y respeto lo que dice el psicólogo, son especialistas. Pero en una persona que tiene a Cristo, Jehová Rafa puede sanar. Y Jehová el Shammah está allí con él todo el tiempo. Por eso es que yo puedo decirte, hermano, que Jehová Shammah, que el Señor que está allí, va contigo. A lo mejor tú y yo estamos en el desierto, estamos pasando por momentos difíciles y sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, que nadie está con nosotros. No, Jehová Shammah va contigo. Vayan conmigo al libro de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Vamos a analizar 3 ejemplos en la Biblia. Vamos a hablar de Elías, vamos a hablar de David y vamos a hablar de José. Y vamos a comprobar cómo Jehová Shammah estuvo delante de cada uno de ellos y que con base en eso nosotros podemos entender también que el Señor está con nosotros. Él está con este pequeño grupo técnico que está aquí conmigo, ¿verdad? Con la dama que nos acompaña. Y está con cada uno de los hermanos que están en sus casas, hermanos, sufriendo y batallando en este momento. Es algo que podemos asegurar porque Dios no miente. Dice su palabra en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, está hablando de Elías, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, fíjense, Cristo preencarnado va hasta donde está Elías, dice, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, ¿qué estaba pasando con Elías? ¿Lo recuerdan? Él es amenazado de muerte por la reina Jezabel. En un momento, hermanos, de inestabilidad emocional del profeta Elías, como nos puede pasar a muchos de nosotros, él toma la decisión de salir corriendo, de salir huyendo, hermanos, y en su desesperación se va hasta Horeb, el monte de Dios, pero cansado, hermanos, en el camino, se queda dormido solo. Cansado, con hambre, con calor, con sed. ¿Qué esperanza tenía de vivir Elías, hermanos? ¿Qué esperanza tenía de que alguien fuera hasta ese lugar y lo encontrara y le proveyera alimento o lo animara? Ninguna. Sin embargo, Jehová Shammah, sin embargo, Dios va hasta donde está su profeta, lo toca y le dice: levántate y come. Qué hermoso es esto, porque lo primero que hace Dios cuando nosotros, hermanos, estamos entristecidos, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por tribulaciones, lo primero que Él hace cuando viene a nosotros, ¿qué es? Fortalecernos. Dice Pablo que Él nos fortalece en nuestro ser interior con su Espíritu Santo. Y en el caso de Elías, literalmente, le da de comer: levántate y come. Y Dios, que es un Padre amoroso, porque Él es el Shaddai, ¿se acuerdan? El Dios que alimenta, el Dios de pecho, decíamos, ¿verdad? Ese Dios que te apapacha, que te acaricia, que te trata como un Padre amoroso, trata amorosamente a su Hijo y le dice: descansa, sigue descansando. Y se queda allí cuidándolo. ¡Qué hermoso! Dios está velando nuestros sueños. Por eso el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Así que esa noche, hermano, que estás con ansiedad, que estás preocupado, que estás dando vueltas en la cama, que estás con temperatura alta, con sudor, con temblor, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con dolor de espaldas, o que estás preocupado porque no sabes qué va a pasar, el Señor está también allí contigo, velando por ti, a tu lado. Lo deja descansar, lo toca la segunda vez, levántate, come, y hay algo muy interesante, porque largo camino te resta. No le dice, ya descansaste un poquito, pues bueno, allí quédate, ¿verdad? Quédate el tiempo que quieras, no hay ningún problema, pues total, no pasa nada. No, hermano, no te estanques. Voy a decir algo, hermanos, con mucho respeto. A lo mejor voy a sonar un poco indiferente. No es mi intención, hermanos, no es mi intención. Hermano, ¿ya perdiste a un ser amado? ¿Ya murió alguien que te ha causado mucho dolor? ¿Perdiste el trabajo? ¿Tuviste que cerrar tu negocio? ¿Tu empresa quebró? No te quedes estancado. Recibe la fortaleza del Señor. Entiende que no estás solo, que Jehová Shammah está contigo, y levántate porque largo camino te resta, porque la vida sigue, porque la vida sigue. Porque tenemos que levantarnos, porque tenemos que tomar las fuerzas que provienen de Dios y seguir adelante y cumplir con el ministerio. Elías tenía un ministerio, tú y yo tenemos un propósito. Dios no nos dio la vida en vano, hermanos. No nos mandó en este mundo, no le dio a nuestros padres la bendición de tenernos como hijos para que pues contáramos uno más en las estadísticas. No, nos dio la vida con un propósito, y Dios tiene un propósito para ti, hermano, hermana. Y quiere que te levantes. Levántate allí en tu casa, allí en tu oficina, allí en tu hogar. Levanta a tu familia y dile, hey familia, vamos a ir adelante, vamos a superar esto juntos. Pero si nos pasamos la vida llorando, si nos pasamos la vida quejándonos, si nos pasamos la vida lamentándonos, si nos pasamos extendiendo el duelo, hermanos, entonces Satanás va a encontrar una puerta abierta y nos va a convencer que Dios no nos ama. Y nos va a convencer, ¿dónde está tu Dios? Está solo. Sin embargo, Dios siempre está allí. Y le dice en el versículo 8, vamos al versículo 8. Se levantó pues, obedeció, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, lo que Dios provee, la fuerza que Dios da, el aliento que el Señor provee por medio de su Espíritu, porque siempre está con nosotros, es suficiente para poder salir. A lo mejor tú en este momento puedes decir, ay, hermano Germán, qué fácil para ti decirlo, ¿verdad? No, hermanos, comentaba yo apenas en la predicación del domingo que los predicadores, que los pastores somos probados también en nuestra fe, hermanos. Y casualmente el domingo estaba yo diciendo que estaba siendo probado, y aunque indirectamente no me pasó a mí, hermanos, en la semana mi hijo Daniel tuvo un accidente. Y aunque comentamos ya, hermanos, que gracias a Dios está bien, él estuvo a punto de volcar en la camioneta, la que iba manejando, hermanos. Gracias a Dios terminó estampándose, hermanos, en el muro de contención que detuvo que la camioneta se volteara. Dios lo sacó con bien, hermanos, Dios lo libró. Esa fue una prueba no nada más para él y su esposa, nosotros sus padres, hermanos, preocupados. Hermano, tú eres papá y sabes que cuando algo le pasa a tu hijo, que sabes que su vida estuvo en peligro, te preocupa. ¿Sí nos damos cuenta? La vida sigue, hermanos, la vida sigue. El Señor nos va a dar la fortaleza. Tal vez tú en este momento digas, no, hermano Germán, yo creo que no me voy a poder reponer de esto. Yo creo que yo no voy a poder superar esta pérdida. Yo creo que yo no voy a poder. Hermano, vas a poder, porque Jehová Shammah está allí contigo, alimentándote, fortaleciéndote, acompañándote. No importa dónde estés. Él estuvo con David. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 y 2. Cuando nosotros vamos caminando por el desierto de la vida y volteamos a nuestro alrededor y creemos que estamos solos, creemos que todo mundo nos ha abandonado, Jehová Shammah está con nosotros. Nos puede abandonar nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro cónyuge, pero Dios nunca nos va a abandonar porque Él es fiel. Él siempre está allí.
Y por eso nosotros debemos, como el salmista, capítulo 40, versículo 1 de Salmos, David, actuar de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová. En hebreo, hermanos, en el idioma original, esa frase pacientemente es una frase que en realidad lo que está diciendo es pacientemente esperando esperé. Solo que en español traducir esperando esperé gramaticalmente es incorrecto decir eso. Es un pleonasmo. Por eso los traductores de la Biblia únicamente pusieron pacientemente esperé. Lo que el salmista está diciendo es que él esperó por largo tiempo y no le importó esperar, quedarse esperando, pero en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿De quién dijimos hace rato que está cerca el Señor? Del que le invoca de veras. De los quebrantados, de los que le invocan de veras. Y lo que el salmista hizo fue invocar al Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermano, ¿te sientes así? ¿Estás viviendo ansiedad? ¿Sabes que la ansiedad es algo que te atrapa, que te envuelve, que te domina, que te entra que te hace entrar en desesperación? Hermanos, dice el salmista, me hizo sacar del pozo de la desesperación. El cristiano no está exento de decaer de su ánimo, de caer en el lodo cenagoso, pero dice el salmista, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Hermanos, hay un cambio de ánimo. Él estaba angustiado, agobiado, desesperado, se sentía como en un lodo cenagoso, como un lugar del que él creyó que no iba a poder salir, pero el Señor lo saca, lo coloca en un lugar firme y el salmista se renueva en su ánimo, dice, y entonces puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermano, hermana, tú estás allí en la quietud de tu casa, a lo mejor estás solito viendo la transmisión, o a lo mejor estás con tus hijos, que es lo ideal. Y aquí estamos cantando, hermanos. Lamentablemente, bueno, Dios decidió no darnos bellas voces, a lo mejor a los que estamos aquí en el templo, hermanos, pero lo adoramos con un corazón sincero. Canta también allí en tu casa. Canta ahí con tu esposa, canta allí con tus hijos, cántale a Dios. Imagínate que estás en el templo con toda la congregación, ¿verdad? Que los ángeles están allí contigo, que el Señor está contigo, y alábalo, porque está comprobado que cuando el ser humano alaba, canta, su espíritu se renueva y se fortalece y su ánimo cambia. Y cuánto más cuando lo hacemos con Dios. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo dije hace rato que el cristiano es una persona que no puede vivir el duelo toda la vida, que no debe de cometer el error de llevar el dolor toda la vida, porque Jehová Shammah, el Dios que está allí, lo puede sanar si se lo permite. ¿Y saben por qué lo hace el Señor? Yo dije hace rato, hermano, no te quedes allí, levántate y continúa, porque la vida sigue. Y te dije, porque Dios tiene un propósito, ¿te acuerdas? Vean lo que dice David: verán esto muchos y temerán y confiarán. Verán otros y confiarán. Ahí está el propósito de Dios, que demos testimonio de su presencia en nosotros. El cristiano es una persona que debe de aprender a dar testimonio de la presencia de Dios para que otras personas vean y confíen. Y cuando te preguntan, oye hermano, ¿tú ya pasaste por COVID entonces? Sí. ¿Tú ya pasaste por esta enfermedad? ¿También a ti te corrieron del trabajo? ¿También tuviste que cerrar tu negocio? ¿También perdiste un ser amado? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Confié en el Señor. Clamé a Él, Él me escuchó, Él me libró. Yo sentía que no iba a poder, me sentía como en un pozo cenagoso, pero Él me sacó de allí, puso mis pies sobre la peña, me demostró que estaba conmigo y yo lo alabé. Y entonces esos hermanos y esos amigos y esa familia va a decir, oye, yo quiero esa paz que tú tienes.
Yo quiero esa confianza, quiero esa seguridad. ¿Cómo le puedo hacer para sentirme como tú, para seguir caminando en el desierto? Dile, oye, te invito a creer en Jehová Shammah, en un Dios que siempre está allí. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hermano, no te desvíes tras la mentira. En época de crisis es cuando la gente más acude a que le lean las cartas, a que le hagan una limpia, a que le abran los chakras, a que le limpien el aura y que le hagan una serie de tonterías, hermanos. No te desvíes tras la mentira. Jehová Shammah está contigo. Tal vez no podemos verlo y tocarlo, pero si tú y yo tenemos comunión con Él, podemos sentirlo en nuestra vida. Podemos experimentar lo que solamente Él tiene el poder de dar. Su mano va a actuar para levantarnos y restaurarnos y darnos fuerza sin importar el lugar donde nos encontremos, la circunstancia. Vamos a ver lo que dice Génesis 39:1. Una característica, algo que caracterizaba, hermanos, al pueblo de Israel, lo dije hace rato, es que Jehová su Dios siempre iba delante de ellos. Algo que caracteriza al cristiano es que el Señor siempre está con nosotros. Que el cristiano, ya lo dije en más de una ocasión, es una persona que jamás estará sola, porque el Señor, hermanos, está con nosotros. Génesis capítulo 39, versículo 1. Hermano, en este momento el Señor está contigo. Dice Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo hicieron pasar por muerto, lo mandaron lejos. ¿Quién iba a cuidar a José? ¿Quién iba a saber dónde estaba, hermanos? Sí, hay alguien que sabe dónde estaba: Dios. Porque Jehová Shammah siempre estaba con él. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Hermano, hermana, ¿perdiste el trabajo? ¿Económicamente la crisis te está pegando? No te preocupes. Sé como José. A donde quiera que vayas, da testimonio de que Él está contigo, da testimonio de integridad, de justicia, de fe, y el Señor te va a prosperar de nuevo. Él te va a levantar, Él te va a dar conforme a su voluntad. No estoy diciendo que te va a hacer rico, que quede claro. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. Lo que creemos es que el Señor siempre restaura a sus hijos cuando nosotros, hermanos, confiamos en Él, porque Él siempre está con nosotros. Dice el 39, 20 y 21, aquí mismo, unos versos más adelante. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Por si fuera poco, hermanos, la esposa de Potifar lo acusa de querer abusar de ella. Él no dice nada. Es encerrado injustamente en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, ¿por qué durante casi 13 años o 15 años? Porque hay quien dice, ¿verdad?, que más o menos es el tiempo que José estuvo viviendo toda esta adversidad. ¿Por qué Dios permitió que José durante 13 o 15 años pasara tantas adversidades, hermanos? Para varias cosas, para varios propósitos. Uno, para demostrarle que no importaba el lugar, no importaba la circunstancia, Él siempre iba a estar con él. 2, para fortalecer su fe. 3, para prepararlo para un propósito más grande. José no lo sabía, pero él un día llegaría a ser el segundo al mando de uno de los imperios más poderosos que ha existido en la humanidad, el imperio egipcio. ¡Qué maravilloso, hermanos! Así que, ¿te has preguntado? ¿Te has puesto a orar a Dios y le has dicho: Señor, gracias por esta pandemia, gracias por el COVID, gracias porque esta crisis, Señor, nos está preparando para algo mejor? Escucha esta idea. Hay personas que se están preguntando: ¿cuándo volveremos a la normalidad?
¿Cuándo volveremos a estar igual que antes? Hermano, no desees estar igual que antes. ¿Para qué quieres estar igual que antes? Vamos a orar a Dios para que estemos mejor, para que salgamos de esta crisis económica, para que salgamos de esta crisis de salud, para que salgamos de este encierro que nos ha afectado a todos, mejores, más fuertes, con más fe, con más confianza, con más seguridad, sin ansiedad, sin miedo, sin temor, sin preocupaciones. Y que el Señor cumpla, hermanos, cada uno de sus propósitos en nosotros. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Si el Señor nos está preparando, hermanos, para ministerios más grandes, vamos a permitir que Él lo haga. Él está con nosotros. Hoy no solamente el Señor está con nosotros, hermanos, Él está con su iglesia, porque Dios está presente en la reunión de la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, y más adelante yo voy a leer Apocalipsis 2:1 y Mateo 28:20. Hermanos, una de las cosas más hermosas que nosotros podemos comprobar con la palabra de Dios es que Jehová el Señor, por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es Jehová, Jesucristo es Dios, está también cerca de nosotros, en cada reunión de la iglesia. Me voy a atrever a decir una cosa, hermanos, y por favor ruego toda su atención. Hoy la iglesia no está, vamos a llamarlo así, reunida como comúnmente estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a decir, donde están reunidos los hermanos, allí está la iglesia. Pero aquí, hermanos, aquí ahorita en el templo, habemos únicamente 7 personas. El hermano que está dirigiendo, el que está manejando la computadora y los que estamos aquí, ¿verdad? Muy poquitos. La gran mayoría tenemos 36 conexiones, muchos de ellos no son miembros de nuestra iglesia, les mandamos un saludo, un abrazo en Cristo, pero la gran mayoría son hermanos de la iglesia. Podríamos decir nosotros que está reunida la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque aunque la distancia, las circunstancias no nos permiten por la distancia estar juntos, estamos con un alma y con un espíritu. Porque tú, hermano, que estás allí en tu casa, y créanme, hermanos, que es extraño hablarle prácticamente a una cámara, ¿verdad? Tú estás con un alma y con un espíritu. Prendiste tu cámara, tu computadora, tu iPad, o el instrumento que tú utilices para cantar, para alabar, para unirte en oración, para escuchar la predicación. Así que yo puedo decirte que la presencia del Señor está con nosotros, porque Él sabe que hoy no lo estamos haciendo por negligencia, lo estamos haciendo porque somos prudentes y porque acatamos lo que las autoridades dicen. Pero hermanos, el Señor está con nosotros, honrando esta celebración de los miércoles y gozándose de que su palabra se esté predicando, de que tú estés orando allí con tu familia y que estemos clamándolo a Él, y que aún esto no nos detenga, hermanos, en la predicación de la palabra. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En 2 pasajes de 1 Corintios, primero es 1 Corintios 3 y luego 6, habla de que somos templo. Pero en la primera parte, en el capítulo 3, habla de la iglesia, y en la segunda parte habla del cristiano. Así que en 1 Corintios 3:16, lo que Pablo está diciendo es, ¿no saben que el Espíritu de Dios está en ustedes? ¿No saben que Jehová Shammah está allí? Voy a leerles Apocalipsis 2:1, escúchenlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, hoy en día, lamentablemente, cuando la iglesia se reúne, ¿saben qué pasa? Como este aparatito, el teléfono, se ha convertido en parte de nuestro yo, ya no podemos deshacernos de él. Y lamentablemente muchas veces estamos en el servicio y estamos viendo si alguien ya posteó algo. Estamos viendo si nos llegó un WhatsApp. Estamos viendo si ya nos llegó un mensaje en Messenger, o si alguien ya subió un TikTok, o qué sé yo. Estamos distraídos, o estamos ahí haciéndole caras al bebé de enfrente, o estamos platicando. Hermanos, me incomoda mucho cuando en la iglesia hay hermanos que únicamente se la pasan platicando. Yo digo, ¿por qué no se van a platicar a su casa, no?
Pero o hay hermanos que llega alguien y en lugar de estar atendiendo la predicación están ahí platicando y platicando y platicando, ¿verdad? Entonces como que a qué vinieron, ¿no? O vienen al templo pero se sientan tantito y con la excusa de que traen niños se sientan ahí abajo en la banca, o se van a la calle y de repente uno baja al baño y 3, 4 hermanos platicando por allá en el patio. Digo, ¿a qué vinieron entonces? Se hubieran quedado en su casa, ¿no? Pero bueno, el punto es, ¿te has puesto a pensar que cuando la iglesia está reunida, Cristo está caminando en medio de nosotros? Él se pasea en medio de la iglesia. Yo te pregunto con toda honestidad, si físicamente Cristo volviera hoy y viniera al templo de Arenal y tú vienes al culto, ¿te estarías levantando a cada rato? ¿Estarías distraído con tu teléfono? ¿Verdad que no? No. Ahorita estás en tu casa, hermano. ¿Estás atendiendo a la predicación? ¿O estás ahí en la mesa cocinando? Pásame el café, sácate el pan, caliéntate más tortillas. Porque hay hermanos que están viendo los servicios dominicales y los miércoles cenando, comiéndose sus tacos, ¿verdad? Y haciendo cosas, o platicando por aquí y por allá. No, hermano, es la hora del culto. Y aunque estás en tu casa, siéntate a atender el culto, el canto, la oración, la predicación, porque es el tiempo de Dios. ¿O tú crees que cuando tú le oras a Dios, Él está por acá viendo la televisión o una serie de Netflix? No, hermano. Dios está aquí y su presencia, hermanos, está en nosotros. Está en nosotros, en medio de la iglesia, para traer consuelo, para traer seguridad, para traer protección. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras de Cristo no fueron para los apóstoles, esas palabras de Cristo fueron para lo que los apóstoles representaban, la iglesia. Estoy por terminar, hermanos. Jehová Shammah es el Señor que está allí, que así como estuvo delante de su pueblo siempre, está delante de nosotros siempre, para fortalecernos, animarnos, levantarnos, sanarnos de nuestro duelo, de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestra desesperación, para decirnos, hey, levántate porque largo camino te espera. Hermano amado, levántate porque largo camino te espera. Sigue adelante. Dejemos nuestro dolor y nuestra ansiedad en Cristo y vayamos adelante. Dios, hermanos, escucha esta idea. Dios no está cerca de nosotros, está en nosotros. En el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel estaba cerca, pero en nosotros, en esta época de gracia, está en nosotros, porque quienes hemos recibido a Cristo, Él ha entrado a morar a nuestro corazón. Voy a leerles, acompáñenme a Corintios. Yo hablaba hace rato de un segundo pasaje, 1 Corintios 6:19. Estamos predicando de Jehová Shammah, el Dios que está allí, el Dios que jamás abandona a sus hijos, ese Dios que ha estado con nosotros en todo este momento de prueba, ¿verdad? Para levantarnos, animarnos, sanarnos, fortalecernos y decirte, hey, la vida sigue y yo tengo propósitos con la iglesia de Arenal, tengo propósitos con tu vida, levántate y continúa con tu vida, con tu ministerio. Dice 1 Corintios 6:19, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En el capítulo 3 habla de la iglesia y en el capítulo 6 habla del creyente. Terminemos con Gálatas 2:20, hermanos. Terminemos con Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hermano, quiero decirte lo siguiente. La vida no es fácil, hermanos, para nadie. La vida no es fácil. Por eso necesitamos que alguien nos acompañe. La vida no es fácil. Por eso necesitamos que alguien esté con nosotros siempre. La vida no es fácil, pero Jehová Shammah está con nosotros siempre. Mientras encuentras Gálatas 2:20, quiero repetir esta idea. La vida no es fácil, hermano. Por eso necesitamos que alguien nos acompañe. La vida no es fácil, por eso necesitamos que alguien esté con nosotros siempre. La vida no es fácil, por eso Jehová Shammah está con nosotros siempre. Gálatas 2:20. Leo la palabra de Dios, hermanos, que dice así: con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la crisis económica, la enfermedad de COVID, la pérdida de mis seres amados, la pérdida del empleo, todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Dios, hermanos, si a Dios en su gracia le plació que esta generación, ustedes y yo, viviéramos esta prueba, hermanos, lo hizo por amor. Él nos ama. Y lo hizo porque sabía que podíamos pasar por ella, porque Él iba a estar, Él está con nosotros siempre. Que Dios los bendiga, hermanos.